Buenas tardes, buenos días. Gloria a Dios, ¿verdad? Por esa palabra. Y yo siempre digo, ¿no? Cómo el Señor empieza a poner como que todo en conjunto. Mira, la idea de hoy, del taller de finanzas, se me vino, bueno, el Señor como que puso en la cabeza llamarlo ¿cómo son las finanzas en realidad, no? La semana pasada Jonathan nos hablaba de que hay dos finanzas, la economía del hombre y la economía de Dios. Para entender un poquito más ponernos como que a tono, me puse a investigar un poquito, leer qué es, ¿no? En realidad lo que son la libertad financiera, que es como se llama esta serie. Para no meternos en temas complicados de explicaciones, mucha gente lo resume como tener dinero, básicamente, ¿no? Tener dinero para poder vivir a gusto. Pero yo platicando con John, le digo, ya sabes que creo, ¿no? Que si nos vamos a un tema de libertad financiera hablando de la economía de Dios, pues es básicamente, y eso lo vamos a ver en esta lámina, es como poderle servir al Señor sin tener que preocuparme por el alimento para mi familia. Porque muchas veces queremos estar sirviendo, pero cuando basamos nuestra economía solamente en lo que nosotros vemos y no en lo que el Señor nos está dando, pues si dices, oye, es que o le sirvo al Señor o me voy a trabajar, ¿no? Entonces, aquí no, como le dije a John, sabes que yo creo que la parte de la economía o la libertad financiera es eso, ¿no? El poder decir, mira, yo vivo con lo que el Señor me da, porque el Señor cubre mis necesidades, el Señor cubre, cuando me aprendo a deleitarme y a gozarme en Él va a cubrir eso. Pero no me va a cortar el poderle servir al Señor. Entonces, aquí para eso yo creo que sería una buena definición, ¿no? de libertad. Ahora, también lo que vimos es entender un poquito la diferencia de las dos economías, la economía del mundo y la economía de Dios. Eso lo vamos a poder definir con 5 preguntas, porque obviamente nos queda como que siempre la duda, ¿no? Entender quién es el dueño en tu vida. En la economía del mundo o en la economía del hombre, quien es el dueño, pues obviamente es el dinero, porque todo está en función al dinero. O sea, estamos viendo cómo estar generando más y más y más para poder tener, ¿no? Ahora, si nos vamos a la economía de Dios, ¿quién es el dueño en nuestra economía? Y eso lo vamos a poder leer en Salmo 8:6. Yo te pongo aquí la versión de la PDT que dice, los he puesto al cuidado de todo lo que creaste, pusiste bajo sus pies. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿quién es el dueño de todo? ¿Quién creó todo? Dios, ¿no? Así sencillito. ¿Quién creó todo? Dios. Pero también debemos entender que quien está a cargo o quien el mismo Señor nos ha puesto a cuidar lo que Él nos ha dado, somos nosotros, ¿no? Porque somos sus administradores. Ahora, debemos entender que si el Señor es dueño de todo, pero nos está utilizando como sus administradores, pues también debemos ver qué es lo que más deseamos. En la economía del mundo, quien está trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y con afán, lo único que busca es dinero, ¿cierto que sí? Ahora, nosotros como hijos de Dios, qué es lo que estamos buscando? Pues estamos buscando agradarle al Señor, ¿no? Y más con lo que acabamos de leer en Salmo 8. Si Él nos ha puesto a administrar lo que son sus bienes, pues lo que yo busco, no sé si tú también lo estés buscando, es agradarle y hacer las cosas conforme a Dios nos está diciendo, nos ha manejado y nos ha estado estipulando dentro de lo que es su palabra. Ahora, también debemos entender o sea, que lo primero es ponernos en nuestra mente y en nuestro corazón que si Dios es el dueño, digo, va a haber gente, ¿no? Que todavía está como que muy llegando y entender, como dijo yo, a aceptar el consejo de alguien más en cuestión financiera, pues es difícil. Y ahora, aceptar el consejo en cuestión financiera de Dios, pues todavía a veces es mucho más difícil, ¿no? Pero digo, si tú estás acá es porque creo que quieres seguir las finanzas conforme a Dios te lo está marcando. Entonces, lo primero que debemos hacer, ¿qué es entregarle todo, entregarle a Dios todo. Oye, que en mi cuenta tengo tanto dinero, no es mi cuenta, es la cuenta del Señor y el Señor me lo está prestando para que yo se lo administre y lo administre de una forma sabia. Entonces, ¿qué tenemos que entregar?
todas nuestras posesiones, dinero, algo que es, mucha gente dice, es que esto es invalorable, el tiempo, ¿no? Porque dices, oye, o le sirvo o trabajo. Pues si sirvo, pues es mi tiempo el que estoy invirtiendo. Y mucha gente dice, no, es que mi tiempo es mi tiempo. No, 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 aquí yo lo que te podría decir es, si estás sirviendo, invierte tu tiempo ahí, invierte tu tiempo, entrega tu dinero, tu tiempo, tu familia, ¿no? Porque a veces, a mí alguna vez me dijo alguien, es que tus hijos no son tus hijos, son prestados. Y que, o sea, que es cierto, ¿no? ¿Qué palabra tan cierta? Tu familia, tus hijos, todo el Señor te lo ha puesto para que tú lo puedas llevar a cierto crecimiento, ¿sí? Tu educación, tu carrera, tu futuro, todo, o sea, entreguémoslo desde ahora al Señor. Y eso, obviamente, si tú empiezas a entregar, lo que estás provocando es que seas un buen administrador, un administrador fiel. Lo que el Señor busca es tener administradores fieles, ¿sí? Te va a empezar a entregar riqueza, pero ¿para qué? Para que puedas ser una persona digna de fiar. Dejar de pensar en el yo y pensar en el yo soy tu administrador. No en el que yo lo puedo hacer todo, sino que en el Señor es quien nos va a empezar a deleitar. Y también lo podemos ver que conforme empecemos a ser buenos administradores, el Señor nos va a empezar a dar más. Podemos leer en mira, ahí me la puso, gracias Adri. En Primera de Corintios dice, ahora bien se requiere de los administradores, que cada uno de ellos sea hallados fieles. O sea, debemos entender que Dios lo que busca es administradores y gente que haga de lo que el Señor nos provee, lo haga bien, ¿sí? Como decía yo entiendo que hace 3 años y tantos, perdón, nuestra administración era mala porque administrábamos como el mundo, queríamos vivir al mundo, no lo estábamos haciendo para el Señor, ¿no? También debemos entender, ok, listo, ya entendí que voy a ser un administrador, o sea, busco agradarle al Señor y ser un buen administrador para Él, ¿no? Eso es lo que nosotros deseamos como hijos de Dios. Ahora, también debemos entender que va a haber un ingreso. ¿Por qué va a haber un ingreso? Porque así es el Señor, o sea, si tú trabajas para el Señor te va a pagar y es el que mejor paga, ¿no? Eso no lo había puesto, pero también ahorita se me vino a la cabeza. Por ejemplo, tú cuando tú estás en la economía del mundo, dices, es que yo me lo merezco porque he trabajado fuertemente, porque son mis habilidades, es lo que yo sé hacer, ¿sí? Volvemos al yo soy todopoderoso y no necesito a nadie más. Pero cuando empezamos a entender por qué tenemos un ingreso cuando somos hijos de Dios, es porque simplemente estamos siendo fieles, estamos empezando a desarrollar talentos. Y aquí me viene una historia, ¿no? Esa me encanta, de verdad es algo que me súper encanta. La parábola de los talentos, en Mateo 25, 14 al 30. Ya en casita la vas a leer con más calma, de verdad te recomiendo que la leas, es buenísima esa parábola. Pero haciéndola grande, chiquita, 3 personas, el Señor les empieza a repartir talentos, a uno le da 5, a otro le da 2 y a uno le da 1. Al que le dio 5, ¿qué hizo? Los duplicó, ¿no? Dijo, oye, ya me diste algo bueno, déjame algo más de eso que ya me diste para entregarte suficiente. Al que le dio 2, lo duplicó, y al que le dio 1, por miedo, pues lo guardó y dijo, no, ¿qué tal si lo pierdo, no? Y cuando llega el Señor le dice, a ver, cuéntame, ¿no? Digo, te lo estoy parafraseando, te lo estoy resumiendo mucho. Cuéntame qué fue lo que hiciste. Al que tuvo 5, oye, pues lo invertí, compré bienes raíces y mira, te regresé otros 5 más. Oye, pues súper bien, gracias, ¿no? Y le da más. Al que le da 2, oye, ¿tú qué hiciste? Bueno, pues mira, yo empecé a jugar lo invertí en la bolsa, empecé a trabajar más, lo puse y te di 2 más. Oye, qué bueno. Como has sido fiel en lo poco, te voy a dar mucho más. Y el que llega con un talento miedoso, temeroso, oye, ¿qué hiciste con él? No, pues mira, la verdad, como sé cómo eres, pues mejor lo guardé para no perderlo, ¿no? Entonces, obviamente dice, a ti no te voy a dar más nada porque no has sido esforzado. Si se acuerdan, en la primera lección, John dijo que había 2 formas de generar más ingreso, o trabajando más o gastando menos. Entonces, el que tuvo un talento, ¿qué hizo? Pues ni trabajó más ni gastó menos, simplemente lo guardó para no perderlo. Entonces, le quitan su talento, le quitan todo. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice? En la fidelidad, y estos son 3 principios que vienen, que vienen para la parte de la fidelidad, y más ahorita que somos administradores, ¿no? El que hizo 5, ¿qué hizo? Conservó lo del Señor, ¿no? Dice el primero, el Señor no quiere que nos dispensemos de lo que es suyo. Me dio 5, no los malgasté,
pero sí los dupliqué. Y eso también lo leímos en Corintios 4:2, que era básicamente ¿cómo se dice? El ser buenos mayordomos. El segundo punto, debemos ser fieles en las cosas pequeñas. Oye, a ti nada más te di 2 talentos, pero ¿sabes? Los duplicaste, perfecto. Dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué quiere decir? Tenía 2 talentos, o sea, no era tanto como el que tenía 5, pero supo administrarlos, fue fiel, los trabajó, los quiso, y obviamente el Señor le bendijo con más talentos, ¿no? Y por último dice, debemos ser fieles en las posesiones de los otros. En Lucas 16:12 y dice, y si en lo ajeno no fuiste fiel, también os dará en lo que es vuestro. O sea, ¿qué quiere decir? Fui fiel en 2 talentos, en 5 talentos, pues el Señor los bendijo con más a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí es algo que nos debe de quedar claro, que en la economía del Señor lo que buscamos es administradores fieles, ¿no? Y esa fidelidad lo podemos encontrar en esos 3 puntos. Ahora, para gloria y honra del Señor, yo he sido un buen administrador. Y como he sido tan buen administrador, porque he seguido los consejos, la obediencia, lo que el Señor me ha dicho, empiezo a generar riqueza, ¿no? Oye, en la economía del mundo, generar riqueza, ¿para qué le serviría? Pues simplemente para ser, como dijo Dios, autosuficientes, ¿no? No depender de nada. ¿Qué va a pasar en la economía de Dios? Ya generé riquezas. Oye, ¿pero de verdad tú estás hablando de riquezas? O sea, no que los cristianos, no que los hijos de Dios no deben de tener riquezas. Ojo, depende para qué es lo que vas a utilizar ese ingreso que el Señor te está dando. Porque dicen por ahí, ¿no? También, no acumuléis en la tierra porque o te lo roban o llega el óxido. No, aquí lo que estamos haciendo es la riqueza que el Señor nos está proveyendo es para poder bendecir a más personas, ¿sí? No es para que mi cuenta se hinche de dinero en el banco y lo tenga nada más así atesorando y ahora cambie y que el tesoro y que el dinero sea mi Señor y no Dios, ¿no? Entonces aquí es importante, si empezamos a atesorar riquezas, si empezamos a tener riqueza, es simplemente para empezar a ser mejores administradores fieles, ¿sí? Para poder bendecir a más personas y seguir obviamente dando, ¿no? Compartiendo la palabra del Señor. Ahora, ya entendimos que si soy buen administrador, puedo generar riquezas para bendecir a más. Muchas personas dirían, bueno, ¿y cuál es el propósito entonces del dinero? Y yo te lo pongo así súper sencillo. En el mundo, el propósito del dinero es para pasar problemas, para aislarlos, ¿no? No sé si has escuchado que dicen, bueno, no es lo mismo llorar en un bocho que llorar en un Mercedes. La gente del mundo te diría eso, o sea, no es lo mismo, o sea, porque el dinero me va a servir para calmar mi dolor, para calmar mis penas, que digo que también hemos visto, y como dijo Johnny la semana pasada, hay mucha gente que con tanto dinero aún se suicida. Digo, caso de Robbie Williams, no ¿cómo se llama? Patch Adams, Robbie Williams, ¿no? Robbie Williams. Él se suicidó por una depresión, aún con todo el dinero que tenía. Ahora, para la economía de Dios, ¿cuál es el propósito del dinero para la economía de Dios? Yo te diría, donar juguetes a niños que no tienen y que les llevamos la palabra, despensas, dar Biblias a gente que las necesita, hacer un disco, ¿por qué no?, que nos va a llevar a predicar y a evangelizar a más personas, tener este lugar para poder compartir, tener internet para que podamos llegar no solamente a las personas que están acá, sino a diferentes lugares. Ahorita yo he escuchado que mucho habla la pastora, nuestro camión de evangelismo, para no estar en un lugar fijo, sino poder estarnos moviendo por toda la ciudad. Entonces, si te fijas, realmente el dinero sí tiene un propósito en la economía de Dios. Ahora, debemos entender también que este propósito, todo lo que vamos a tener es porque Dios es el dueño de todo. Pero ¿qué crees? Que Dios también está buscando administradores fieles. ¿Hay administradores fieles aquí? Amén, muchachos, exacto. Es lo que tenemos que empezar a trabajar, esa administración fiel. Entender las dos vertientes del dinero, la vertiente del mundo y la vertiente en la que yo espero. Y si tú estás, de verdad, como te digo, si tú estás siguiendo este taller,
y te estás quedando más tiempo, es porque creo que quieres, no es más, no creo. Por fe, estoy seguro que empezamos a desarrollar administradores fieles del reino en este lugar. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor empiece a prosperar, ¿sale? Entonces, me queda nada más darte gracias, Señor, orar, Padre, porque todos los que estamos aquí nos pueda quedar claro cuáles son las dos economías y que abandonemos de que así ya no es más en este lugar, ni los que nos están viendo en tele, dejan de seguir la economía del mundo y empezamos a basarnos en tu economía, Señor, teniendo fe y creyendo, Padre, que tú eres quien nos va a proveer, que tú, Señor, eres quien nos va a decir, ve y sirve en mi casa, ve y sirve para más, llega a más personas, que yo me encargo de que en tu casa no falte alimento y no falte todo eso que tú estás deseando. Señor, gracias por este tiempo, Padre, gracias por poner en la mente de nuestros pastores, por poner en la mente de Johnny y de Adris este taller de finanzas que para nosotros, y como se los dijo Jos, fue de mucha bendición. Señor, te damos gracias, como siempre, toda la honra y toda la gloria para ti, Padre.